Ya hemos visto cómo dimensionar una viga, una barra, cuando está sometida a compresión. Ya hemos visto que tenemos que tener en cuenta el fenómeno de pandeo y que la carga crítica que va a poder soportar es mucho menor que si solamente tuviésemos en cuenta la sección. Pero ahora vamos a dar un paso más y vamos a ir a flexocompresión, porque hemos visto que la deformada que sufre una barra cuando está sometida a pandeo, a compresión, es muy parecida a la que está sometida a la flexión. Se sale de su directriz. Bueno, pues si se sale de su directriz porque está sometida a pandeo y encima se sale más de su directriz porque tenemos cargas perpendiculares que nos producen esfuerzos de flexión, todo eso se va a agravar. Por eso va a ser muy crítico tener en cuenta el caso de flexocompresión. Este es un caso, digamos, que es donde se combinan dos esfuerzos en el cual la flexión ayuda a la inestabilidad elástica de la barra. Para hacer este dimensionado, a lo que nos remite el Código Técnico de la Edificación, el CTE, es al apartado 6342, donde tenemos dimensionado de barras para elementos comprimidos y flectados. Y aquí tenemos tres ecuaciones, la 651, 652 y 653. Lo que nos dice el Código Técnico es que la 651 hay que aplicarla en todos los casos, siempre, y luego si tenemos piezas susceptibles de pandeo por torsión, vamos a aplicar la 653, y si nuestra pieza no es susceptible de pandeo por torsión, vamos a aplicar la 652. En este curso nos vamos a quedar solamente en la 651 y 652. ¿Por qué? Porque como no tenemos tiempo de verlo todo, vamos a suponer que nuestra pieza no es susceptible de pandeo por torsión. Como en todos los apartados y en todos los temas, siempre dejamos cosas sin ver, porque no da tiempo a ver todo el código técnico, pero el objetivo de este curso no es verlo todo. El objetivo de este curso es que entendáis cómo funciona. Y yo estoy seguro de que si entendéis cómo funciona en piezas no susceptibles de pandeo por torsión, os leéis el código técnico y vais a entender perfectamente cómo aplicar el caso de piezas susceptibles de pandeo por torsión. En cualquier caso, estas tres ecuaciones son muy similares porque están compuestas por tres términos. Y en cada uno de estos términos tenemos un esfuerzo. En el primer caso tenemos que el esfuerzo es el esfuerzo axil. Es decir, tenemos un término que lo que va a decirnos este término, este ratio entre el esfuerzo axil y lo que aparece en la parte de abajo, no es ni más ni menos que el coeficiente de aprovechamiento a pandeo. Si os fijáis, tenemos el esfuerzo axil dividido si nos fijamos, por ejemplo, en la ecuación 651, entre el coeficiente de pandeo del eje fuerte por A por F y D. Esto no es ni más ni menos que el coeficiente de aprovechamiento frente a pandeo en el eje fuerte. ¿Qué tenemos en el segundo término? Tenemos otro esfuerzo que es el momento en el eje fuerte. Y en el tercer término tenemos el momento en el eje débil. De modo que en las tres ecuaciones tenemos más o menos lo mismo. Tenemos un pandeo, cuánto contribuye el momento en el eje fuerte a aumentar ese pandeo y cuánto contribuye el momento en el eje débil a aumentar todavía más ese pandeo. Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero ya nos centramos en las ecuaciones 651 y 652. Vamos a intentar entender todos estos términos. Bueno, como hemos dicho antes, el primer término lo que significa es simplemente el coeficiente de aprovechamiento a pandeo. En el caso del eje débil aparece en la ecuación 652 y en el caso del eje fuerte en la 651. De modo que, ¿qué significan estas dos ecuaciones? Pues la ecuación 651 significa el pandeo en el eje fuerte y la 652 el pandeo en el eje débil. ¿Y cuánto van a contribuir los diferentes esfuerzos? Pues vamos a ir viendo ahora poco a poco qué significa cada uno de ellos. Es muy importante este término, el alfa i y alfa z. Como veis, alfa z solo aparece en la ecuación 651 y alfa i solo aparece en la ecuación 652. ¿Cuánto valen estos valores? Nos podemos ir a la tabla 6.8, que aparece en este mismo apartado, en el 6.342 del documento básico Seguridad Estructural del Acero, y vamos a ver que depende del tipo de sección, pero si nos centramos en secciones de clase 1 y 2, vale 0,6, tanto alfa i como alfa z. ¿Esto qué quiere decir? En la práctica lo que estamos haciendo es que si nos centramos, por ejemplo, en la ecuación 651, hemos dicho que estamos mirando el pandeo alrededor del eje fuerte. Bueno, pues lo que hacemos es que
hay un parámetro que depende del eje fuerte y ese parámetro no le multiplicamos por alfa i, pero el que depende del eje débil le multiplicamos por alfa z. O sea, si estoy mirando el pandeo en el eje fuerte, el momento en el eje fuerte le meto en un 100% y el momento en el eje débil le meto en un 60%. Y ahora me voy a la ecuación 652. Ahora estoy mirando el pandeo en el eje fuerte, en el eje débil, perdón. Si estoy mirando el pandeo en el eje débil, el momento en el eje débil le meto con un 100%, porque estoy mirando el pandeo en ese mismo eje, y el momento en el eje fuerte, que es perpendicular, le meto pero solamente con un 60%. Eso es lo que nos están indicando estos coeficientes alfa i y alfa z. Aprovechando que tenemos esta ecuación, vemos que en la parte de abajo, cuando estamos aplicando los momentos, ¿qué es lo que tenemos? Pues el módulo Fi o Fz multiplicado por Fid, es decir, es el momento resistente que tiene la sección. ¿Cuánto valdrá el módulo Fi o Fz? Pues de nuevo, como cuando hacíamos el dimensionado de la sección, depende de la clase. Si estamos en clase 1 y 2 será el módulo plástico, si estamos en clase 3 el módulo elástico y si estamos en clase 4 el módulo eficaz en función de la parte de la sección que no contribuya a la resistencia. De modo que lo que tenemos es, en el primer término tenemos el coeficiente de aprovechamiento da pandeo y en el segundo término va a ser un coeficiente de aprovechamiento del momento en el eje fuerte y en el tercer término del momento en el eje débil. Lo que pasa es que estos coeficientes de aprovechamiento de momento en el eje fuerte y en el eje débil no es directamente el coeficiente de aprovechamiento de la sección, sino que van a estar multiplicados por una serie de parámetros. El primero de ellos ya lo hemos visto, que es alfa i o alfa z, pero hay otra serie de parámetros. Además, si os fijáis, sumando a ese momento flector mi o mz, aparecen estos valores, que son ni o enz. ¿Qué significan? Bueno, pues que si yo tengo una sección de tipo 4, si no es de tipo 4 valen 0 y ya está, pero si tengo una sección de tipo 4 hay una parte de la sección que no está contribuyendo. Eso quiere decir que el centro de gravedad de la sección es diferente del centro geométrico. Entonces, si yo aplico un axil en el centro geométrico, me va a producir un momento inducido, que será esa excentricidad, que es ni o enz multiplicado por el axil. Pero es, digamos, que un momento adicional. Aparte de eso, tengo estos parámetros que se llaman k sub i y k sub z, que multiplican a los coeficientes del momento flector. Estos parámetros lo que me están indicando es cómo contribuye el momento flector al pandeo de la sección en función del tipo de sección que tenga. Bueno, más que del tipo de sección, del tipo de barra que tenga, porque aquí el parámetro fundamental es la esbeltez reducida. Esto lo tenemos en la tabla 6.9 y como veis tenemos unas ecuaciones para el coeficiente k sub i y otras ecuaciones para el coeficiente k sub z. Las de k sub i dependen de la esbeltez reducida en el eje fuerte y del coeficiente de pandeo en el eje fuerte, y las de k sub z de la esbeltez reducida en el eje débil y del coeficiente de pandeo en el eje débil. Importante a la hora de aplicar estas ecuaciones. Los valores de la esbeltez reducida no pueden ser superiores de 1. ¿Qué ocurre si me sale una esbeltez reducida de 1,4, por ejemplo? Pues que en estas ecuaciones, en lugar de poner 1,4, pongo 1 y ya está. No puede valer más que 1. Pues le pongo un valor de 1 y con ese valor es con el que salgo k sub i y k sub z. Otro parámetro que nos aparece es este coeficiente de pandeo lateral, que de nuevo en este vídeo no vamos a considerar piezas susceptibles de pandeo lateral, entonces el pandeo lateral le vamos a dar un valor de 1. ¿Y qué más coeficientes nos aparecen? Los valores de CMI y CMZ. Estos valores lo que nos están indicando es cuánto contribuye el momento flector en función de su distribución espacial. Podemos tener, este valor valdría 1 si tenemos un momento flector cuyo valor es el MI-ED en toda la barra. Toda la barra, ¿vale? Tiene el valor de MI-ED, pero normalmente eso no ocurre, tienen una distribución espacial y ese valor máximo ocurre solo en un punto de la viga y en los otros tenemos otros valores. Bueno, pues con esta tabla lo que nos permite el CT es determinar este valor de CMI, que normalmente está muy cerca de 1, pero no vale 1.
Entonces, si tenemos una distribución lineal, una distribución cuadrática, etcétera, pues nos vamos a la ecuación correspondiente y sacamos cuál es el valor de CMI. Bueno, como veis, son un montón de datos y un montón de parámetros los que tenemos aquí. Entonces, primer consejo, vamos por partes, uno a uno. Son 3 parámetros, los 3 parámetros juntos tienen que sumar menos de 1. Por lo tanto, todos los parámetros tienen que ser menores de 1, si no es imposible que la suma sea menor de 1. Entonces, fijaros que si ya nos vamos al coeficiente de aprovechamiento de pandeo y nos sale un valor de 0,9, cuando le sumemos el coeficiente de aprovechamiento del momento flector y en el eje fuerte y en el eje débil, pues ya vamos a superar 1 seguro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un predimensionado. Para eso utilizaremos el criterio del dimensionado de la sección, que lo vamos a tener que hacer si tenemos un momento en el eje fuerte y en el eje débil o solo uno de los dos. Vamos a tener que hacer un predimensionado a pandeo también, solamente con la carga de pandeo, y luego en función de los valores que nos salgan, pues ya gracias a ese predimensionado aplicaremos esto. Pero es importante que como aquí tenemos muchos parámetros y vamos a gastar bastante tiempo en hacer esto, es importante que partamos de un perfil que esté muy cercano al final. Entonces, para eso siempre vamos a utilizar el predimensionado, porque si en la sección ya nos sale que necesite un HB200, pues ya, y el coeficiente de aprovechamiento es de 0,9, si encima le meto pandeo, pues seguramente me tenga que ir a un perfil mayor. Hay que jugar con eso para no tener que repetir este dimensionado demasiadas veces y probar demasiados perfiles.